Los temas que se tratarán en este programa están documentados a partir del texto sagrado del cristianismo. Este no pretende mostrar una opinión, sino mostrar lo que la Biblia dice. Algunas de estas escrituras son tan impactantes que cambiarán tu vida para siempre. Real o no, tú decides. Así comienza Secretos Bíblicos. Bienvenidos queridos amigos a un nuevo capítulo de Secretos Bíblicos. Como pueden ver, estoy yo solita, no está el Dani. Hoy día me tomo este podcast. Espero que les guste, espero que no sea un conflicto para ustedes. Pero hoy día no está Dani, pero tengo a otra personita muy especial que está con nosotros, que nos va a acompañar en este capítulo, que es Mayra. Mayra, bienvenida. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en este nuevo capítulo. Y cuéntanos un poquito más sobre ti. Hola Javi, hola amigos, muchas gracias por invitarme. Yo ya había conversado con ustedes anteriormente, con Dani. Yo he escuchado el podcast hace mucho tiempo, he aprendido muchas cosas con el podcast, así que una vez estuve ahí del otro lado, amigos, no pierdan la fe, en algún momento van a poder estar aquí de este lado con la Javi, con el Dani. Claro, de hecho sí hemos tenido la posibilidad de grabar algunos capítulos con algunos oyentes y es bastante grato para nosotros el poder tenerlos acá, así que qué gusto que estés contenta de estar con nosotros. Gracias, yo estoy muy contenta también y un poco nerviosa, la verdad, debo decirlo, un poco nerviosa. Porque sé que este podcast tiene mucho conocimiento, entrega mucha información. Para algunos de nosotros a veces es la fuente confiable, entonces es bastante responsabilidad estar aquí, pero pido sabiduría desde lo alto y ayuda al Señor. Mira, somos dos nerviosas, así que tranquila, de aquí es lo que salga y esperamos que sea de bendición para las personas que nos están escuchando, porque igual, primera vez que estoy sola. Sí. Generalmente he tomado temas, he hablado un poquito más en algún capítulo, pero siempre Dani estaba presente, así que... Es la primera vez para ambas. Sí. Así que, vamos a ver cómo sale. Sí, vamos a ver cómo sale. Sean amables. Por favor. Por favor. Y aprovechando también de su amabilidad, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer ahí acá abajito. Estamos en Spotify, en iVoox, estamos en Instagram y acá en YouTube. Si están viendo nuestras lindas caritas, como siempre lo digo, recuerden suscribirse. Tenemos una meta de poder llegar a los 500 suscriptores. Agradecemos a cada uno de los que está presente con nosotros, que se ha suscrito, que ve nuestros capítulos, que ve el contenido que hacemos, pero también les invitamos a darnos un dedito para arriba, un like, un comentario, ¿cierto? Y compartirlo con alguna persona que ustedes crean que va a ser de bendición. Y el capítulo de hoy lo vamos a iniciar con un versículo que está en Mateo 28, el versículo 19 y 20, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Este es un versículo muy conocido, yo creo que aquí más de alguno quizás se lo puede saber de memoria. Y en base a esto vamos a hablar de la misión, que Cristo nos dejó antes, ¿cierto?, de irse, de volver al cielo. ¿Qué crees tú o qué interpretas tú en base a tu experiencia, Mayra, y en base también a lo que acabamos de leer? ¿Qué es la misión para un cristiano? Mira, yo aquí voy a hablar todo desde mi punto personal de vista, así como entregando una opinión personal. Algunas cosas las puedo haber estudiado, haber escuchado, haber aprendido, pero según yo, la misión es una indicación, es una orden. Así como a veces, no sé, pues cuando eras chico, tus papás te mandaban a comprar el pan, tu misión era ir, llegar a la tienda a comprar el pan, traer el pan. Y el vuelto, también es importante el vuelto. Claro, la parte importante de la misión. Entonces aquí, para mí, la misión es una tarea específica que nos dio el Señor. Y aquí en este versículo que tú leíste, está aclarando cuál es la misión, ¿cierto? Hay algunas, hace unos días atrás estuvimos en unas exposiciones donde algunos pastores comentaban este tema y, bueno, en este versículo se dan algunos verbos que son las indicaciones, pero el objetivo principal es hacer discípulos y es una tarea muy difícil porque conlleva muchas etapas para que realmente tú puedas ser un discípulo o hacer un discípulo. No es simplemente, no sé, estar al lado de una persona, convivir con una persona, lo que significa que tú puedas hacer o ser discípulo. Y entonces en este caso para mí la misión sería hacer discípulos, pero para poder hacer discípulos tienes que hacer
algunas otras cosas que te llevarían a realmente ser o a ser un discípulo. Claro, es que si nosotros también nos ponemos en el contexto de cristianos, recordemos que aquí siempre hablamos de cristiano en general, cuando hablamos de alguna denominación en específico, generalmente es un capítulo que nos enfocamos en eso, pero pensemos que somos cristianos, somos seguidores de Cristo, y para hacer discípulos, primero nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. Uh-huh. ¿Cómo podemos ser discípulos de Cristo? Pasando tiempo con Él. ¿Cómo pasamos tiempo con Él? Leyendo la Biblia. Claro. Hablando sobre Él, orando, hablando con Él. Este es un privilegio que nosotros tenemos, y yo siento que dentro del mundo cristiano le bajamos un poquito el valor que tiene la oración. Nosotras estamos conversando ahora, conversamos en otros contextos, podemos conversar con otras personas, y es algo que nosotros lo vemos tan cotidiano, algo tan normal. Uh-huh. Pero si nos ponemos a pensar un poquito y aterrizamos que podemos conversar con el ser que nos creó, con nuestro Dios, a quien nosotros tratamos de obedecer, a quien nosotros adoramos, a quienes nosotros sentimos como ejemplo. Claro, que tenemos como este sentimiento de amor hacia Él. Yo creo que es un honor bastante importante que nosotros tenemos que tomarle el peso. Y es parte fundamental de cumplir la misión, porque nosotros no podemos enseñarle a alguien algo que nosotros no sabemos. Uh-huh. Claro, y también yo pensaba en el hecho de hacer discípulos, implica mucho seguir el ejemplo de aquella persona que hizo discípulos, como tú decías, es Jesús. Y cómo fue la vida de Jesús en la tierra, qué es lo que Él hacía, qué es lo que les enseñaba a sus discípulos, cómo es que Él convivía con sus discípulos. Y hay una serie que probablemente ya todos la conocen, que quizás ya escucharon el capítulo que hablaba de ella, de Chosen. Y bueno, en esta serie como que abrió mucho mi visión de Jesús. Yo creo que a todos. Sí, porque ahí uno podía entender, y realmente, claro, en la Biblia se menciona a Jesús que iba a un matrimonio, que aquí iba a los matrimonios, que comía con sus discípulos, que la gente se acercaba a Él. Que era una persona sociable. Claro, y una persona que hacía que todos se acercaran a Él. No tiene que ser una persona probablemente odiosa, o muy tranquila, o muy callada, ¿cachai? Demasiado melancólica. Sí, llamaba mucho la atención seguramente. Entonces Él, al estar con sus discípulos, era una persona, me imagino que era extrovertido, que llamaba mucho la atención. Y quizás hay muchas cosas de Él, bueno, de hecho hay muchas cosas de Él que nosotros tenemos que imitar. Cómo Él vivía los sábados, por ejemplo, cómo Él trataba a las personas, qué es lo que hacía la mayor parte del tiempo. Yo creo que nosotros, si bien trabajamos para ser discípulos, porque esa es la misión que Él nos dejó, tenemos que seguir los pasos que Él seguía para poder atraer gente como Él la atraía. Era una personalidad muy atrayente. Claro, mira, yéndonos a ese tema de la personalidad del Jesús de Chosen, es bastante atrapador, es como muy magnético este Jesús. Y si lo ponemos en comparación con los otros Jesús de las otras quizás películas o quizás otras series que existan, porque generalmente se muestra a Jesús, y ahora que estamos grabando en este capítulo a puertas de la Semana Santa, entonces nos van a bombardear en la televisión con películas de Cristo, con películas cristianas, y en la mayoría se muestra a un Jesús que es demasiado introvertido, que es demasiado melancólico, que es demasiado apático muchas veces, que no es una persona con la que yo diga, chuta, me gustaría tener a este sujeto al lado, ¿no? No te dan ganas de estar con el Jesús de esas otras películas. Y Chosen, este Jesús vino como a romper este paradigma, claro, este molde que tenían estos otros Jesuses. Entonces, estos otros Jesús. Entonces eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno porque nos da una visión un poco más amplia. Recordando que ya lo hemos mencionado en otros capítulos, que The Chosen es una serie, claro, que habla sobre la vida de Jesús, pero tiene sus libertades creativas y que el principal objetivo antes de evangelizar es la entretención. Entonces ahí también tenemos que nosotros tomar con pinza realmente qué es lo que es real, qué es lo que es quizá un poco más de ficción, qué es lo que puedo creer o no. Porque recordemos que la historia más fidedigna está en la Biblia. Claro. Yo creo que igual la invitación en ese sentido es a poder quizás hacer ese paralelo entre lo que estoy viendo en ese capítulo y leer, o sea, ese capítulo de Chosen, y leer ese capítulo en la Biblia. Claro. Sería una excelente así como invitación para que la gente pueda entender
cuáles son las cosas extras que aparecen en la serie y que realmente no están en la Biblia, y también te invita a estudiar la Biblia. Así Claro. que sería súper bueno que tú puedas ver The Chosen, pero también compararlo con lo que aparece en la Biblia. Y pensar, ¿realmente Jesús hubiera reaccionado así como reaccionó aquel Jesús de The Chosen? ¿Hubiera reaccionado así? Y si yo hubiera estado con él en ese momento, ¿cómo hubiera sido mi reacción? ¿O yo tengo la capacidad de reaccionar como reaccionó Jesús según lo que dice la Biblia? Yo estaría al lado de Jesús si yo hubiera visto eso allí, ¿cachai? Es como sentirlo más propio, pero gracias al el estudio que tú tienes de la Biblia. Claro, el tú misma interiorizarte con un relacionamiento más que con una serie de televisión. Ujú. Y en base a esto, en Chosen, y en realidad, tomémonos de la Biblia, se dice que Jesús viajaba mucho. Sí. Él iba de lado a lado, estaba siempre visitando diferentes ciudades. Y claro, es parte de lo que nos dice, tenemos que ir a las personas para poder enseñarles acerca de Él. Mayra, ¿tú crees que parte importante de esta misión es ir quizás a otro país, alejarte quizás un poco de tu entorno más cercano, salir a buscar a las personas de afuera? Ahí hay ¿Cómo lo ves tú? Ahí hay un tema, porque, o sea, yo siento que la misión está en todos lados. Claro. Yo en mi casa puedo hacer misión, primero con mi familia, y segundo con la gente que está afuera, con mis vecinos. En todas partes, en mi vida cotidiana, en mi trabajo, si es que estudio en la U, en donde sea, la misión está ahí, po. Uno siempre va a encontrar personas a las que les llegue bien y les haga bien una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Y creo que eso puede ser parte, o sea, eso es parte de la misión, y la misión está en todos lados. Claro. Sin embargo, hay veces en que nosotros nos acomodamos mucho y nos sentimos muy tranquilos, como que nuestra vida sigue siempre igual, no pasa nada, participamos de la iglesia tal vez, en nuestro trabajo hacemos siempre lo mismo, con nuestra familia quizás puede volverse rutinario también. Entonces, en ese sentido, a veces nos olvidamos un poco de hacer la misión. Pero hay maneras como uno también puede ir más allá. Hay diferentes formas de hacer la misión más allá de tus paredes, y puede ser quizás también donando. Tú puedes mandar plata para personas que quizás están afuera y que tuvieron la posibilidad de salir de su zona de confort e ir y hacer la misión a otros lados. Tú puedes orar por personas que están afuera. Eso también te incluye dentro de la misión. Y si tienes la posibilidad de ir y viajar a otro lugar, salir de tu ciudad, de tu casa, para poder ir y predicar de diferentes maneras, es una excelente posibilidad. Mire, Maravilloso. No, y aquí es importante porque mencionas dos aspectos muy importantes, valga la redundancia, de lo que es realmente el significado de la misión y cómo yo puedo hacer misión. Porque claro, definición, o por lo que nosotros entendemos por misión, es llevar más personas a los pies de Cristo. Esa es como la misión, hacer discípulos, mostrarle al mundo que Jesús existió realmente, que Jesús vino a morir por nosotros, que Él pagó el precio que teníamos que pagar cada uno por los pecados que cometemos todos los días, y Él se sacrificó. Por lo tanto, tenemos ahí esta esperanza de no ser parte de la muerte definitiva. Nosotros vamos a morir, pero tenemos la esperanza en Cristo de que vamos a revivir después cuando Él vuelva, ya por segunda vez. Y el otro punto es dónde o cómo yo debo hacer la misión. Hay un versículo bastante famoso que no recuerdo ahora dónde está, pero parafraseándolo, dice que nosotros tenemos que predicar el evangelio, o que nosotros tenemos que hacer la misión, entendiéndolo desde este punto de vista. Era en Judea, ¿cierto? Sí, Judea. En Judea, Samaria, En hasta la última tierra. Sí. Ya. Jerusalén. Era en Samaria. Judea, era en Samaria, Jerusalén, y ahí se expandía un poquito más. Y recuerdo que una vez yo estudié este versículo, porque en realidad nosotros lo leemos así por encima y es como que ya podemos entender que nos está mencionando contextos de la época en la que se escribió ese libro o el versículo que estamos mencionando. Pero también nosotros lo podemos aterrizar, lo podemos llevar un poquito más a nuestra época. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos que partir por nuestro entorno cercano. Siempre nuestra familia, nuestros amigos, lo más cercano que nosotros tengamos es nuestro punto de partida. Después nos podemos ir alejando un poquito más, quizás compañeros de trabajo, con algún familiar lejano, algo así, y ahí podemos ir expandiendo como nuestro círculo e irnos alejando un poquito más.
Tú mencionaste que nosotros podemos ser parte de la misión no solamente yendo a predicar o yendo a hablarle a las otras personas, quizás hacer obras sociales, sino que también podemos ser parte de la misión de forma monetaria. Podemos orar por las personas, podemos quizás dar un consejo, podemos acompañar a alguien en el proceso en el que está viviendo, podemos donar ropa, podemos donar alimentos. Es muy variado y en este aspecto, claro, es importante ir a otros lugares. Existen un montón de programas, de ONGs, de instancias en donde tú puedes salir de tu país o puedes salir de tu zona de confort y puedes ir a hacerle el bien a otras personas o puedes irle a predicar a otras personas de lugares más lejanos. Claro, eso es parte de... Pero no es solamente eso, y me parece importante mencionarlo, porque generalmente cuando hablamos de hacer misión, la mayoría de las personas lo entendemos como de salir e ir a otro país, como lo que pasa mucho con los mormones, que a ellos siempre los mandan un año de misión a un país lejano. Y eso es algo totalmente normal para ellos, cosa que no está mal. Pero no solamente eso, así que es muy, muy importante tu acotación. Pero, ¿por qué invitamos también a Mayra? Porque Mayra estuvo también de misionera, te fuiste a otro país. Cuéntanos un poquito más sobre eso, Mayra. Sí, el año pasado tuve la oportunidad de irme como voluntaria a Brasil. Yo había estado intentando varias veces antes de irme a otros países. Intenté irme a Kazajistán cuando estaba soltera. Luego y no resultó. Después intenté ir a Kosovo, también no resultó. Y finalmente intenté ir a Honduras, tampoco resultó. Yo no sé, yo creo que en algún momento voy a saber por qué esas 3 veces no resultaron. Y al final, a la 4ª vez resultó. Con mi esposo viajamos el año pasado a Brasil como voluntarios, digo yo, más que como misioneros, porque nosotros fuimos a través de una ONG que es una ONG que es del país de Brasil, es nacional, y ellos hacen misión, bueno, la base de la ONG está en el sur de Brasil, en Río Grande del Sur, y de ahí ellos hacen misiones en diferentes partes de Brasil y del mundo. En Brasil tienen Amazonas, misiones en el Amazonas y misiones también en el norte, en Roraima. Y luego ellos también tienen misiones en África, en Asia. En África tienen misiones ahora se me olvidaron los nombres, pero son como 3 países por allí: Cabo Verde, Gambia y Senegal, esos 3 países. Y en Asia tienen Irak y Líbano. Entonces nosotros fuimos a vivir al sur de Brasil, pero cada cierto tiempo estábamos viajando para Amazonas a coordinar misiones de 10 días. Estas misiones eran... Bueno, la ONG es un ministerio de apoyo de la Iglesia Adventista, así se le conoce, porque el dueño de la ONG es adventista, pero la ONG es libre de cualquier religión. Entonces nosotros reclutábamos voluntarios a través de redes sociales. La gente de diferentes partes del mundo se inscribía y luego de eso nosotros organizábamos la logística de 10 días de misión en Amazonas. Por lo general, bueno, en realidad eso fue lo que yo hice. Aunque ellos tenían misiones en otros lugares, nosotros solamente trabajamos en las misiones de Amazonas. Entonces, ahí mi función era coordinar las comunicaciones del instituto y mi esposo era coordinador general del instituto y también era coordinador general de la misión Amazonas. Y bueno, él lideraba los equipos y yo gestionaba toda el área de comunicaciones. Entonces ahí nosotros teníamos que viajar y eso implicaba coordinar el tema del arriendo de un barco, porque en esos 10 días vivíamos en un barco y viajábamos en el barco, comíamos en el barco, todo en el barco. Teníamos que comprar la comida, teníamos que preparar los kits que también se les entregaba a los voluntarios, teníamos que buscar a la persona que cocinara, teníamos que contratar seguros para los voluntarios, comprar las redes, que son las hamacas estas que son como de verano, de playa. Nosotros dormíamos en esas en el barco también, entonces teníamos que comprar esas cosas para los voluntarios. Y así toda la logística que significaría 10 días en un lugar externo a tu casa, a tu familia, todo, nosotros teníamos que coordinar eso. Bastante trabajo. Era mucho trabajo. Y imagínate, en Manaus, que es la capital de Amazonas, con mínimo 32 grados cada día y un clima húmedo, y de repente llovía mucho y después salía un sol terrible que se secaba en un segundo, y con muchos bichos, y la ciudad de Manaus es un caos.
hedionda, la cultura es súper diferente allá, es una cosa muy, muy, muy diferente a lo que nosotros conocemos acá. La gente se vestía diferente, era todo muy, muy extraño a lo que nosotros ya conocíamos. Entonces, las misiones que nosotros hacíamos allá implicaba ir a trabajar en 4 áreas, si no me equivoco. Era primero el área de salud. Nosotros reclutábamos voluntarios de todas las áreas a través de las redes sociales y dependiendo de la cantidad de voluntarios, armábamos un equipo, y sus profesiones, armábamos un equipo de apoyo a la comunidad en el área de salud. Entonces, generalmente habían muchos estudiantes de medicina y algunos médicos, y entregábamos atención primaria de salud con los médicos, controles, que a veces conseguíamos tener controles en las comunidades ribereñas. Esa era una de las áreas. Después teníamos el área de construcción, que trabajábamos con base en las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, habían comunidades en que ellos necesitaban un centro social donde reunirse para hacer las reuniones de la comunidad que tenían cada 15 días, porque ahí es diferente. Como ellos viven en comunidad, tienen que hacer estas reuniones, cobrar la cuota, ver qué es lo que está faltando en la comunidad y todo eso. Ellos tienen otro tipo de organización. Claro. Entonces necesitaban un centro social. Nosotros trabajamos para construir ese centro social allá, lo inauguramos en todo el tiempo que estuvimos allá y todo. Por ejemplo, había otra comunidad que necesitaba una biblioteca, otra que necesitaba un puesto de salud. Entonces, ese tipo de cosas nosotros construíamos según lo que necesitaba la comunidad. También trabajábamos con los niños. Generalmente habían algunos profesionales del área que podían ellos orientar más o menos las actividades, pero era como más que nada distracción y cosas así. Habían algunos grupos que eran grupos cerrados, que eran de personas, no sé, de alguna iglesia que se reunían y ellos querían hacer un grupo cerrado solo para ellos, entonces ellos entregaban contenido de su iglesia, entregaban estudios bíblicos a los niños, le hacían actividades más direccionadas, significativas en el área espiritual y cosas así. Y también en ese sentido, cuando eran grupos cerrados, hacíamos trabajos del área espiritual. Teníamos semanas de oración, hacíamos visitas a las casas y orábamos por la gente. Y ese era más o menos el trabajo que nosotros teníamos, pero yo pensando y relacionándolo más o menos con el tema que estábamos ahora conversando de la misión, sabes que había algo muy particular de estos grupos. Yo habré estado en unos 6 grupos, 7 grupos, y mi esposo estuvo él como en 12 grupos. Y de estos grupos habían muy pocos cristianos. Habían de todas las religiones, pero muy pocos cristianos. Por ejemplo, en Brasil es muy común la religión espiritista. Y iban muchos espiritistas. Muchos, porque ellos tienen ese sentido más de ayudar al prójimo. Y además, no sé si será tan así, pero como que ellos sienten y creen que quizás lo que ellos hacen en la tierra es como lo que ellos van a después recibir, una cosa así. Como el tema, ¿no?, quizás de la trascendencia. Algo así. Claro, o sea, lo que yo doy es al final lo que voy a recibir en un futuro o en mi siguiente vida. Bueno, y dependiendo también el tema de lo que crean los espiritistas. Pero claro, ellos generalmente están conectados como con su parte un poco más espiritual, de sentido, de razón o de sentido social. Sí. Que es algo que nosotros como cristianos también deberíamos tener desarrollado, pero en algunos casos nos cuesta un poquito más. Sí, me llamó mucho la atención eso porque al menos aquí en Chile es como que si tú conoces a alguien espiritista es como no te puedes juntar con esa persona. No, esa persona es del diablo. Y claro, te genera terror, o sea, como un poco de miedo, reticencia, es como que esa persona es peligrosa, te puede hacer algo. Sí, y es como que yo no sé, yo cacho que si le dijera a mi mamá que conocí personas espiritistas, me diría así como, no, casi que hay que hacer un exorcismo porque estuviste al lado de una persona espiritista, ¿cachai? Eso es lo típico de acá, de Chile por lo menos, y allá no. Claro. Y yo veía a las personas que eran espiritistas y como que era súper normal. O sea, era normal, nada diferente. Y me llamaba mucho la atención que ellos tengan ese sentido social y que quizás nosotros y en mi iglesia no lo tenemos, po. Claro, nosotros somos mucho como humanos. Sí. Hablándolo de humanamente, somos muy prejuiciosos. Uh-huh. Ya sea por tu ropa, ya sea por tu peinado, ya sea por tus creencias, por tu trabajo, siempre como que vamos a estar encasillando a las personas en un cuadradito que es muy estrecho. Es muy, muy estrecho. Y cuando nosotros nos ponemos a compartir más con esa persona que ya la teníamos en este cuadradito y que nosotros nos dábamos cuenta que estaba así tan apretado,
lo comenzamos a conocer y nos damos cuenta que esta persona abarca mucho más que este cuadrado, que este espacio que yo le doy. Y es una persona que a mí me puede dar un montón de lecciones cuando yo creía que yo iba a enseñar a esa persona, hablando quizás un poquito de forma moral, o hablando en el tema espiritual con esta gente que creían, eran espiritistas. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en consideración cuando hacemos misión y sobre todo cuando vamos a otro país. Cuando estamos quizás en nuestra misma cultura, no es tan quizás como choqueante el aspecto cultural, valga la redundancia, porque estamos acostumbrados a vivir en este mismo entorno. Pero cuando salimos del país, el mismo tema que tú mencionabas, enfrentarte a un clima diferente, enfrentarte a una cultura que tiene costumbres diferentes, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la forma de relacionarse, el idioma también, yo creo que fue un tema, sí. El portugués. Yo siempre he dicho, yo soy muy mala para los idiomas, he intentado aprender 4 idiomas, creo, 3 o 4 idiomas, pero lo he intentado, de verdad, me he puesto a estudiar y todo el tema y no hay caso. Soy muy dura, no puedo aprender otro idioma, me cuesta mucho. Por ejemplo, nosotros igual fuimos a Brasil el año pasado con Dani y él era el que se comunicaba porque yo estaba así que ¿me puedes repetir? Más lento, por favor. Y así estaba porque me costaba mucho entender. Pero él no, o sea, y él se ponía a intentar hablar y era más fácil. Claro, no sé si para ti fue más fácil o más difícil porque tu esposo igual él es brasileño, entonces ya tenías como quizás, algunos podríamos pensar ese como atajo o esa facilidad de que él por último te podía servir como traductor o que te podía enseñar un poquito más, pero igual yo creo que es complicado el tema del idioma. Sí, yo creo que a veces el idioma, o sea, cuando uno piensa me voy a ir al extranjero a hacer algo en particular independiente de lo que sea, uno puede pensar que el idioma es una barrera, pero a mí me gustan mucho los idiomas y no sé, siento que quizás puedo tener un poco de facilidad, no digo que se me da porque no es así tan fácil, pero yo antes ya había ido a Brasil como unas 3 o 4 veces y además escuchaba mucha música en portugués y mi esposo es brasileño. Entonces, no es que tampoco con él hablábamos en portugués todo el tiempo, pero al menos yo quizás conseguía entender las palabras en su contexto y terminaba entendiendo una palabra que quizás él en una oración le decía en portugués y me la terminaba aprendiendo en portugués también. Claro, y te acostumbrabas un poquito más al acento. Sí, y al escucharlo, a entender cómo ellos hablaban. Pero sí, de repente igual era un obstáculo el hecho de que al yo estar allá viviendo en el sur, viajando al norte y después en el norte juntarme con voluntarios de todo el país, era tremendo, una gran mezcla porque donde Brasil es tan grande, claro, ellos tienen diferentes acentos de diferentes partes del país y eso se hacía súper difícil. Por ejemplo, en un momento nosotros estuvimos comparando palabras. Y no sé, pues está la mandioca, que nosotros acá la conocemos como yuca, si no me equivoco, en Chile. Allá existe, para ese mismo tubérculo existe la palabra mandioca, aipim y macayera. ¿Cachai? Entonces es la misma cosa, pero para el almuerzo había mandioca, pero para él no era mandioca, para él era aipim y para el otro era macayera. Entonces de repente no sé, ¿cuál casa es la macayera? ¿Y qué es la macayera? Y nadie sabía qué era la macayera. Y yo, por ejemplo, había en la comunidad... Nosotros trabajábamos en comunidades que viven en la orilla del río Amazonas. Y entonces habían personas, familias que de repente aprovechaban esas instancias para ellos vender alguna cosa y tener algún ingreso durante esos días. Y habían familias que vendían estos heladitos de bolsa, que no sé cómo... Aquí se conocen como heladitos de bolsa, ¿cierto? Claro, sí, heladitos de bolsa. Ya. Y entonces allá estuvimos nosotros conversando sobre esos heladitos de bolsa y encontramos como 15 nombres dentro de solo Brasil para el heladito de bolsa. Se llamaba Chupi Chupi, se llamaba Din Din, se llamaba Flow, se llamaba... Tenía un montón de nombres, así que aunque haya sido un país que quizás es cerca de Chile, que quizás yo tenía conocimiento antes del idioma, puede haber sido un obstáculo, pero también siento que fue una tremenda oportunidad, aprendí mucho, tuve la posibilidad de conocer personas de diferentes culturas dentro del mismo país, aprender mucho de todos, y conocí otras realidades que me llamaron mucho la atención. Fue súper bueno. Yo encontré que aprendí mucho. Claro, o sea, por ese aspecto igual es importante mencionarlo, que la misión
tú vas a ayudar a otras personas y vas a enriquecer la vida de otras personas, pero también enriqueces tu propia vida. Sí. El aspecto espiritual, cuando tú estás haciendo la misión, ya sea en tu casa, en tu trabajo, como voluntario, si te vas a otro país, etcétera, eso es importante para tu vida espiritual, es sumamente enriquecedor porque te genera una conexión y una madurez espiritual mucho mayor que si estuvieras, por ejemplo, participando quizás de la iglesia, pero vas a sentarte, escuchas el programa y te retiras y después sigues haciendo tu vida normal. O sea, es como que soy un cristiano del día que me toca ir a la iglesia o al templo, como quieras entenderlo. Pero el tema de la misión yo creo que es muy importante. Y conversábamos hace unos días con Mayra, y ella me mencionaba que Pablo es uno de los personajes bíblicos que más te gusta. Sí. Y Pablo era un misionero de tomo y lomo. O sea, él habrá recorrido quizás cuántos kilómetros. Tuvo un montón de viajes misioneros. Él siempre estaba viajando y en constante comunicación con todas las personas que él conocía o que él se relacionaba en esos viajes. Y aquí hay un versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículo 14, que dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo es un misionero. Él hizo propia la misión dentro de lo que él podía, porque tenemos que entender que Pablo era una persona muy letrada, era una persona sumamente inteligente, sumamente conocedor de la Biblia o de la Torá en esa época, hablando del contexto judío. Era una persona con muchos recursos también, y para él se le facilitó, o para él fue un poquito, creo yo, bueno, en realidad uno puede especular, pero dentro del contexto, de la orden que se le dio a él, fue quizás un poquito más asequible el poder viajar, el poder moverse, el poder desenvolverse en otros países. ¿Qué me podrías decir tú sobre la historia de Pablo? ¿Qué podrías resaltar quizás tú como Pablo misionero? Tremenda pregunta. Voy a improvisar en este momento. No, en realidad a mí me gusta mucho Pablo porque siento que era un compadre muy talentoso, que tenía mucho por entregar, y quizás no sé si él lo valoraría o no lo valoraría, pero siento que el Señor conocía las capacidades que él tenía. Y tal vez pasaba un poco como lo que estabas diciendo tú hace un rato, de que a veces las personas encasillamos a otras personas, o quizás nosotros mismos nos encasillamos y creemos que aquí en lo que estamos haciendo estamos bien y esto es lo que el Señor quería de nosotros y es suficiente, ya lo hice, listo. Y no necesito hacer nada más. Pero imagínate todas las capacidades que tenía Pablo. Imagínate después la tremenda fe que él mostraba, porque a pesar de todas las dificultades que pasó en sus viajes que el Señor le mandaba hacer, él lograba avanzar y predicar y llegar a otras personas y llegar a personas que quizás pensaban todo lo contrario de lo que él pensaba. Él conseguía conversar con personas que estaban del otro lado, del otro extremo, que tenían otras creencias, con personas que lo habían criticado, claro, un montón de capacidades. Entonces quizás yo siento que hay muchos Pablos actualmente que simplemente están haciendo lo que ha sido siempre ordenado para ellos hacer, y no han decidido ir y quitarse la venda de los ojos, literalmente así como le pasó a él, y salir y predicar. Y que no es simplemente ir y hablar, sino que ir y, si es necesario, hacerte parte de otro grupo que quizás es desconocido para ti, hazlo, porque tú de alguna manera vas a poder entregar un mensaje a esas personas. Yo nunca pensé yo de verdad cuando volví de mi primer viaje de Amazonas, yo puse en mi Instagram, nunca en la vida yo me imaginaba que yo iba a ir a Amazonas. Jamás, ni siquiera lo tenía como un deseo, ni un sueño de la vida, nada. Y después así como que me senté y dije, wow, fui a Amazonas. Y yo estaba en un trabajo súper bueno para mí, yo estaba ganando bien, estaba tranquila, estaba súper cómoda.
ya tenía mi casa, entre comillas, porque tenía mis cosas, pero no era casa propia, entre paréntesis. Pero tenía todo lo que yo necesitaba, estaba súper cómoda, pues. Y así de repente llegó este llamado para irnos para allá, y ya, pues vamos. No sé, como, no sé, a pesar de tener cosas materiales, yo sentía que no era importante y que lo más importante era hacer lo que el Señor estaba pidiendo. Y si yo me sentía que estaba haciendo la obra de Dios en el lugar donde estaba, Él decía que no era suficiente para mí, pues, que Él quería otra cosa para mí. Y después de eso, de haber estado allá, ahora gracias a Dios tengo otro trabajo. Aún mi esposo no tiene trabajo, paréntesis, ¿quién pueda darle un trabajo a mi esposo? Dato de utilidad Aprovechando los pública. auditores. Pero la cosa es que el Señor tiene un plan y que te va mostrando de a poco dónde es que Él quiere que tú llegues. Y así como fue la historia de Pablo, Él alcanzó a miles de personas, hizo cosas que los discípulos quizás nunca se hubieran imaginado que ellos tenían que hacer, que no se lo nunca hubieran pensado. Y el Señor fue llevando a este personaje porque Él conocía las capacidades de este personaje y porque Él estaba dispuesto también, porque Él fue, simplemente. Y ese es un punto clave, porque nosotros quizás podemos pensar que no tenemos muchas capacidades. Pablo era un seco, Sí. totalmente seco. Y si me pongo a compararme con Pablo, o sea, yo no valgo nada, ni un peso, ni un céntimo, ni un centavo, y no sé, Vale mucho. no sé cuál es la moneda en cada país, pero Dios sí sabe que yo tengo quizás habilidades que yo todavía no descubro, o que creo que no las tengo, pero que si las trabajo las puedo desarrollar y que puedo quizás asemejarme un poquito a Pablo en ese aspecto. Y ahí Dios valora mucho más tu disposición a trabajar por Él que quizás los miles de dones o talentos que tú puedas tener, porque claro, Dios es el que te guía. Y aquí esto es algo muy importante. Nosotros podemos tener en nuestros corazones el deseo de hacer misión, el deseo de trabajar por Dios, pero Él es el que nos va a decir, tienes que quedarte en tu casa, tienes que ir a tal lugar, tienes que cambiarte de trabajo o quedarte en el mismo trabajo, porque Él es el que dirige tu vida y Él sabe dónde tú puedes hacer mayor bien. Claro, tú misma decías, esto me permitió hacer esto y esto, yo viví esta experiencia, conocí a estas personas, me desenvolví en tal aspecto. Dios se preocupa por ti en cada momento, y aunque Pablo quizás también, remontándonos un poquito más a la historia de él, pasó por cárcel, pasó por insultos, pasó por azotes y terminó y terminó la muerte, Sí. Dios igual se preocupaba por Pablo. Hay un montón de historias en la Biblia de los viajes de Pablo, de cómo él enfrentó esta misión y este salir y los viajes, y vamos a ver que Dios obró milagros para cuidar a Pablo, para que él pudiera cumplir con su misión, para que él pudiera hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces, eso es algo muy importante. Si tú tienes el deseo, si nos estás escuchando, quieres hacer misión, quieres ir a otro país quizás, o quieres algo tan simple como quizás hablarle a algún amigo, a algún familiar, contarle acerca de Jesús, pídele la dirección a Dios y Él te va a mostrar la forma en que tú lo debes hacer. Eso es algo muy importante. Y ya para ir concluyendo, que ha estado muy interesante esta conversación, yo creo que vamos a invitar nuevamente a Mayra. Ya, bueno, depende de los comentarios. ¿Quieres que vuelva? Coméntanos aquí abajito en la caja de comentarios. Perdón. Hay un versículo que también es muy famoso y que también es parte de una canción muy linda en el mundo cristiano, que está en Romanos 10, 14 y 15. Dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin ver quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué lindo, la estaba cantando en mi mente. Sí, es una canción que Sí. es muy conocida y es muy, muy, muy Sí. linda, es preciosa. Pero esta canción, aparte de ser muy linda, tiene un mensaje muy potente. Si tú te consideras cristiano, si tú te consideras un seguidor de Cristo, independiente de tu religión o de tu denominación, perdón, estoy como trapica. Javi con el clima sureño. Va a haber como el medio corte con lo que estaba diciendo. Tienes que poner problemas técnicos Todo, entre no, medio. todo no. No ponemos blanco y negro, entonces. Parte de. Ya, si tú tienes este deseo en tu corazón,
O sea, si tú eres un cristiano, si tú eres un seguidor de Cristo, si tú te dices llamar de esta forma, independiente de la denominación, tu principal función es la misión que Dios nos dejó, que es seguir compartiéndolo a Él, seguir mostrándole al mundo, a tu entorno cercano, o quizás a tu entorno un poco más lejano, quién fue Jesús, qué hizo Jesús y qué va a seguir haciendo Jesús. Mayra vivió la experiencia en el extranjero. Tú puedes estarla viviendo en tu casa, puedes también quizás estar en otro país, puedes estar enfrentando quizás un cambio de trabajo. No sabemos, hay un montón de contextos en los que nos podemos desenvolver, pero créeme que Dios tiene un propósito para lo que estás viviendo. Sobre todo si tú te embarcaste en alguna misión, por decirlo de alguna forma, en alguna misión voluntaria. Entonces la invitación, amigos, espero que este capítulo te haya gustado y la Yo invitación quiero hacer es... una invitación también, sí, antes de que cierre. Ya, dale tú primero. Porque yo creo que independiente de la religión a la que pertenezcas, independiente de si eres parte de una religión o no, hay miles de posibilidades de ir y servir. Porque independiente de las banderas, así como decía, siempre hay un montón de gente que necesita. ¿Y qué es lo que hacía Jesús cuando estaba en la tierra? Suplir las necesidades del otro. Las necesidades. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de ser más como Jesús. Si el mundo intentara ser más como Jesús, sería súper diferente todo. Y hay muchas maneras de poder ir y servir. Ir y ser como más como Jesús. No sé, esto mismo que yo te decía, esta es una ONG y yo formo parte de una iglesia y mi iglesia también tiene una tremenda organización para poder ir y servir. No sé, conozco otras religiones que también tienen otras organizaciones, no sé, está la Iglesia Católica, por ejemplo, que tiene, no sé, Techo Chile, el Hogar de Cristo, hay miles de fundaciones en el país que también están recibiendo voluntarios. No Claro. necesariamente tú necesitas abanderarte, entre comillas, para poder ir y hacer algo y ser voluntario. Hay muchas opciones para hacerlo y si tú como persona tienes a Jesús en tu corazón, inevitablemente hagas lo que hagas y estés donde estés, vas a entregar de Jesús. Entonces llénate de Jesús, trata de ser más como Jesús y después si tú sientes que eres como Jesús, vas a querer hacer lo que Jesús hacía, ser voluntario, entregar de ti, entregar lo que tienes, entregar lo que eres y hay muchas maneras para hacerlo. Entonces yo quiero dejar esa invitación. Busca la forma, llénate de Jesús y entrega de Él. Me robaste las palabras. Con No, tu pero- conexión. Sí, pero no, era muy parecido, pero vamos a complementar, yo creo, lo que teníamos que decir. Si no sabes cómo, si estás ahí quizás craneándote y diciendo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer esta persona que quizás sigo estudiando, que quizás no tengo tiempo, que quizás no tengo las herramientas, que no se me dan fáciles las cosas, que estoy pasando por un momento complicado? Hay algo que se llama el método de Cristo, que es muy simple, es muy simple. Algunos dicen que son pasos, pero es un estilo de vida, Sí. básicamente. Es un estilo de vida en el que tú puedes servir y puedes hacer lo mismo que Jesús hizo acá, suplir las necesidades del otro. ¿Cómo? Interesándote, dándole tiempo a esa persona. Con una persona, que tú salves a una persona, es una ganancia total más que quizás ir a predicarle o hablarle a 1000 personas. Ujú. Una sola persona puede hacer la diferencia. Interésate realmente, Y con esa comparte. una persona probablemente sea más fácil vivir el discipulado también. También. Que esa persona permanezca. También es muy cierto. Interésate por esa persona. Suple sus necesidades, ayúdalo. Muchas veces no es necesario juntar, por ejemplo, ropa. Kilos y kilos, toneladas de ropa para repartirla. Alimentos, ¿no? Quizás una persona necesita un abrazo, necesita un ¿estás bien? Necesita un tranquilo, las cosas van a pasar. Una frase. Es muy simple. Suplir las necesidades del otro. E invitarlo a seguir a Cristo. Es una invitación, no es una imposición, no es una obligación, es una invitación donde tú, durante este relacionamiento, durante este interés que tú tuviste, lo vas a conocer a través de ti y tú solamente se lo muestras de forma un poquito más directa. Entonces eso, amigos, es la invitación de hoy. Recuerden dejarnos un comentario si tienen alguna duda, quizás consulta para Mayra, que ya vivió la experiencia. Pueden dejarlas acá abajo. Si tienen quizás alguna otra duda, algún otro tema que quizás les gustaría que tratáramos, déjenlos acá abajito.
Denos un me gusta si te gustó este contenido. Suscríbanse también, recuerden ayudarnos con nuestra meta y compártanle este contenido quizás a alguna persona que tiene alguna duda y que no sepa cómo hacer la misión. Aquí van a encontrar todas las respuestas. Así que eso, queridos amigos, nos vemos en el siguiente capítulo de Secretos Bíblicos. Chao.